Códigos Azules con Karina Oval, porque la inclusión azul y neurodiversa necesita traspasar la atención y responsabilidad familiar primaria, ampliando el conocimiento de una realidad individual a una vivencia pública y cotidiana, donde la calidad de vida y los derechos no tengan condición ni color. Códigos Azules con Karina Oval, el nuevo lenguaje del amor y la responsabilidad social azul. De Pacientes a Ciudadanos es un segmento donde vamos a conversar con especialistas de la salud sobre el abordaje de diversas sintomatologías y conductas presentes en la población neurodiversa, invitándoles a pensar y a pasar del abordaje médico a la formación de ciudadanos y ciudadanas, y donde aprendamos a reconocer su espacio y existencia en la convivencia del espacio público. Miércoles, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo programa en Códigos Azules, tu espacio donde trabajamos la responsabilidad social neurodiversa y por lo tanto invitamos a diferentes profesionales de la salud y familias neurodiversas, diferentes actores sociales, para que en este espacio de información pues nos reunamos para brindar orientación, información e inquietudes, y desde aquí poder empezar a hacer también un espacio de incidencia pública. El día de hoy pues vamos a estar conversando sobre un tema muy importante. Nos han estado escribiendo muchas madres a nivel nacional, y como pues bueno, este espacio pues nos brinda la posibilidad también de estar a nivel nacional a través de nuestra plataforma de www.teneoradio.com. Creemos que la primera forma de poderles brindar una ayuda, como nos han solicitado a través de nuestra cuenta en Instagram, es la información, y para eso siempre nos aliamos de la mano de profesionales especialistas en el área de la salud, en el área de la educación, familias neurodiversas, para poderles brindar a ustedes este apoyo y en principio una información pues bueno, súper calificada. Uno de los temas que nos han estado escribiendo y pidiendo con mucha frecuencia es que hablemos sobre la población de adolescentes y adultos con TEA. Y específicamente, pues dentro de esta realidad y dentro de este desarrollo humano, que nos concentremos un poco en las vivencias que se experimentan en esa fase de la adolescencia, ¿no? Y cómo se vive entonces la adolescencia y la sexualidad en el espectro autista, ¿no? También un poco dentro de esas inquietudes manifiestas por las madres o por las familias, específicamente TEA, la sobreprotección, que yo creo que es una realidad de todas las madres que tenemos hijos en algún momento de la vida, sobreprotegerlos, y sobre todo en la adolescencia y bajo la realidad de la cantidad de, digamos, insumos externos o respuestas externas a los cuales nuestros adolescentes están expuestos. Y por qué entonces a lo mejor en algunos casos algunas familias tienden a sobreprotegerlos para brindarles a lo mejor o para evitarles ese riesgo de alguna situación indeseada. Dentro de esta realidad, pues bueno, hoy vamos a estar conversando entonces sobre la adolescencia y la sexualidad desde esa mirada de la sobreprotección de los padres y los riesgos. Para nosotros es muy importante que toquemos también este punto, y los riesgos que conlleva ante las demandas externas entre pares y el propio despertar de la sexualidad y la independencia. Y para eso, pues bueno, hemos invitado a una especialista. Ella es médico psiquiatra y además pues es coordinadora de la unidad de autismo de, pues bueno, el centro más importante para nosotros en este momento en Venezuela, como es la Concepción Palacios, un servicio público que está específicamente abocado a atender a la población TEA. Vamos a estar conversando con la doctora, la reconocida doctora además, la doctora Ana Cecilia Márquez, porque además, ¿quién mejor que ella para podernos orientar sobre esta información, sobre la ansiedad que se le presenta a las familias ante el manejo de la adolescencia en la población TEA, con ese hijo o esa hija
adolescente que está dentro del espectro y porque además ella también lo ha vivido, ella también lo vivió y por supuesto, pues bueno, esa información para nosotros es muchísimo más valiosa porque tiene la vivencia personal. Además de la vivencia de todos esos casos que acuden a la Concepción, la unidad de Concepción Palacios, para manifestar todas las inquietudes que hay sobre todo el proceso de desarrollo pues, de un hijo o de una hija. Pues bueno, como ustedes saben, Códigos Azules llega a ustedes gracias a un equipo maravilloso y quiero empezar por agradecer a la profesora Aidet González, coordinadora y directora de la Unidad Educativa La Patria de Bolívar, porque gracias a su contacto, gracias a ese esfuerzo y ese compromiso que ella tiene con toda la población neurodiversa y específicamente con la comunidad TEA, pues pudimos hacer el enlace con la doctora Ana Cecilia Márquez. Así que bueno, primero que nada, agradecer por supuesto a la profesora Aide González por este esfuerzo y el compromiso permanente, porque se ha convertido por supuesto en una aliada también importante para este programa. En la dirección general, pues nos acompaña nuestra directora Carolyn Méndez, en la dirección de administración Bárbara Caguán, en la dirección de producción Brian Agros, Ingeniería en Sistema Antonio Calderón, la producción ejecutiva de este espacio está a cargo de Lenina Arteaga, en la asistencia de producción Leini Duarte, en los controles Ángel Bravo, y bueno, quien les habla frente a las cámaras, su servidora Karina Oval, certificado de locución número 58233. Y le damos de una vez la bienvenida para aprovechar el tiempo, porque son las 11:16, a la doctora Ana Cecilia Márquez, médica psiquiatra, coordinadora de la Unidad de Autismo de Concepción Palacios. Buenos días, ¿cómo está, doctora? Bienvenida a Códigos Azules. Muy buenos días, muchísimas gracias por toda esta presentación. Mientras describías pues todas estas circunstancias que tienen de alguna manera preocupados o con inquietudes a los padres, me pasaba por todos los 15 años de la unidad que tiene, ese es su tiempo, 15 años. Cuando empezamos veíamos niños o adolescentes, obviamente inicialmente no veíamos tantos adolescentes porque la gente lo relacionaba con una unidad para ver niños. Pero a medida que esos niños fueron creciendo, nuestras preocupaciones también, en el sentido de que teníamos que abordar lo que era ya la pubertad y la adolescencia, y comenzábamos pues a tener nuestras propias inquietudes con relación a cómo se debía manejar en la persona con TEA todo lo que era el despertar, la pubertad, la adolescencia, cómo iba a ser dentro de lo que significa estar en el espectro autista. Bueno, primero que todo, debo decirles que la sexualidad es un derecho universal, que es importante que todas las personas tengan ese derecho. ¿Qué es lo que pasa en el espectro autista? Que la sexualidad se desarrolla mediante la interacción y la comunicación social y mediante el contacto físico, la representación y la asimilación de las reglas y normas sociales, que son los puntos débiles de las personas con trastorno del espectro autista. Entonces allí, por supuesto, el hijo con TEA va a desarrollar conductas sexuales o encuentros que pueden ser inapropiados si nosotros no les facilitamos la educación sexual. Que obviamente tenemos que entender que la sexualidad no es un campo para enfrentarnos, sino un campo para acompañar. ¿Por qué? ¿A través de qué? De espacios que son socializadores. ¿Y cuáles son los espacios socializadores? La familia y la escuela o el ambiente social donde el joven se mueve. Y esos dos aspectos son muy controversiales porque muchas veces, precisamente en las escuelas, en las instituciones, no se maneja bien esta educación sexual. Ciertamente no es distinto la educación sexual que le vamos a dar a una persona que no tenga ninguna condición, a una persona con una condición o discapacidad. Pero hay algo que tenemos que entender, y es los mitos o la falsa percepción que tenemos de que que los adolescentes, jóvenes adolescentes con alguna condición, una discapacidad o trastorno del espectro autista,
son niños por toda la vida y son asexuados, es decir, que no van a tener sexualidad. Ese mito, de alguna manera, deja como en el inconsciente colectivo la idea de que es una manera de controlar, pero eso al final genera más prejuicios para ellos, más ansiedades, y los expone más a situaciones riesgosas. Es decir, que, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es importante dar educación sexual en estas personas? En las personas con trastorno de espectro y otras discapacidades. Primero, porque eso les da seguridad. ¿Para qué? Para identificar aquello en la cual tienen que entender que pueden estar en riesgo de su integridad, tanto emocional como física. Segundo, el respeto a las normas sociales. Estas personas tienen que entender que hay normas, espacios personales y públicos para poder vivir la sexualidad y sobre todo la importancia de aprender a controlar los impulsos que eso conlleva. Pero para eso necesitamos una buena inclusión social, una pata coja que tenemos, que es la inclusión social. Así es, doctora. Una cosa que, disculpe, una cosa que me preocupa es precisamente cuando usted hace mención sobre el tema un poco de los prejuicios que hay sobre el tema de la educación sexual, porque la primera educación sexual que un adolescente debe recibir, o previo, una preadolescente y desde la niñez, porque si estamos hablando de educación sexual responsable, es desde el propio conocimiento del cuerpo, obviamente, ¿no? Entonces, desde ese espacio, la primera información debería llegar por parte de las familias. Pero ¿qué pasa si tenemos entonces una familia con creencias limitantes, con prejuicios y con lo difícil a veces que se le hace a las madres específicamente, y hablo de las madres, porque tal vez a veces el tema para abordarlo desde el padre, cuando existe la figura paterna, a veces se hace un poco más fácil compartir estos temas con el hijo varón. ¿Ok? La hija hembra por lo general siempre se queda desasistida de esta información porque no viene ni por parte de la figura paterna y tampoco por parte de la figura materna. No puedo generalizar, por supuesto, ha habido avances muy importantes en eso, las familias y las madres han entendido sobre la prevención, la educación y la prevención para sus hijas hembras, pero a la final queda un espacio muy vacío de información que se termina llenando a veces de manera inadecuada en ese espacio de socialización que brinda también la adolescencia. Entonces tenemos a adolescentes que llegan a un espacio de socialización, bien sea escuela o bien sea otro entorno, sin la información adecuada y sin las herramientas efectivamente para gestionarlas. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Cuando además de eso le agregamos que son adolescentes que están dentro del espectro autista, sin la información adecuada sobre el uso del cuerpo, el disfrute del cuerpo y el respeto del cuerpo y los límites. ¿Ok? Claro. ¿Qué pasa en ese entorno cuando te encuentras en un despertar natural de la sexualidad y del deseo? ¿Y cuáles son los riesgos que se presentan ante ellos y ante la población efectivamente neurotípica? Bueno, aquí hay dos puntos importantes que estás mencionando, y uno es la idea de la sexualidad en su dimensión con respecto a que tengan los padres, es decir, sus propias ideas preconcebidas, cómo ellos manejaron su propia sexualidad, si existe una pareja dentro de la casa, cómo se vinculan. Hay muchos factores allí. Esto es muy individualizado. Cada caso hay que trabajarlo de manera individual porque este es un ser que viene de una familia, que a su vez fue una pareja, que vivió la sexualidad de una manera u otra. Pero ciertamente, primero, no solamente para en el contexto de una persona con una condición, en el contexto general, para poder ayudar y transmitir la educación sexual hay que empezar por la educación sexual de los padres, porque son los que van a transmitir las primeras informaciones y quienes son. En el caso de las personas que tienen una condición o trastorno del espectro autista, fíjate, ellos tienen menos oportunidades para recoger información de sus pares, porque siempre van como desfasados. Uno, dos, no están incluidos. Dos, probablemente sus padres también pueden tender a verlos como socioemocionalmente más inmaduros y no transmiten, no comparten con ellos
esas inquietudes que se tienen en la pubertad de la adolescencia, sino que también el grupo puede incluso mantenerlo en la periferia en cuanto a esas informaciones, no los involucran en esos contextos donde hay complicidad, de hablar de esas cosas, pues, jocosas, no hay eso. Y entonces ese adolescente se siente, pues, muchas veces no va a la par de entender toda esta dinámica que tiene que ir entendiendo de mirar, de oír, de escuchar, lo jocoso, el chiste, todas esas cosas no lo vive la persona con TEA o con una condición, porque no va a la par, no va con sus pares, los pares tampoco los involucran. Entonces, por un lado, la familia tiene el compromiso, de verdad, de iniciar la educación sexual, empezando por la revisión de sus propias creencias. Y desde esa creencia poder establecer esos puentes de comunicación. ¿Por qué? Porque esa limitante va a hacer que el niño vaya a la deriva. Y es un camino muy escabroso, muy difícil, en donde buscar la aprobación de los demás puede ser incluso a través de exponerse a una sexualidad inapropiada. Así es. E incluso vemos, por ejemplo, ya jóvenes y adolescentes con trastorno del espectro autista manifestando diversidad, disforia de género, porque de alguna forma se sienten identificados o se sienten afiliados a una diversidad de género, no importa, pero más porque me siento solo. Y entonces aquí, con este grupo, que se dice no binario, o este grupo donde hay trans, o qué sé yo, no importa, no es un asunto de aceptar o no, pero en el caso de la persona TEA, puede haber esa disforia, pero más llevada al hecho de no sentirme con afiliación a nada, porque no sé por fin hacia dónde voy en ese sentido. Entonces, sí es importante, yo estoy segura que lo que yo voy a decir muchas madres me van a entender. ¿Cuántos adolescentes con TEA a qué edad comienzan a tener su primera salida con grupos al cine o a fiestas o con una posible pareja? Muy probablemente ni siquiera en la adultez temprana, muy probablemente. ¿Por qué? Porque ciertamente, primero, es aceptar la diversidad. Segundo, que su familia lo acepte. Desde luego, yo aceptar mi propia diversidad. Y desde esa diversidad poder establecer los puentes de comunicación de que, bueno, sí, soy una persona atea, pero puedo amar, puedo querer, puedo tener sexualidad, puedo tener una vida. Eso con relación, por supuesto, a los que tienen menos grados, vamos a decir, sí, de afectación. Pero el que tiene mayor grado de afectación está más limitado, porque como tú lo dijiste previamente, puede estar sobreprotegido y metido dentro de la idea de que estoy asexuado. Vamos a ir un momentico a un corte, nos están haciendo señas para ir a un corte, doctora, pero al regreso quiero que continuemos profundizando sobre este tema porque nos están escribiendo además varias madres, esto que están efectivamente afirmando, pues bueno, esos miedos y validando la información que nos está brindando. Vamos entonces a un breve corte, por favor, y regresamos para continuar entonces esta información tan importante que nos está brindando. De Pacientes a Ciudadanos es un segmento donde vamos a conversar con especialistas de la salud sobre el abordaje de diversas sintomatologías y conductas presentes en la población neurodiversa, invitándoles a pensar y a pasar del abordaje médico a la formación de ciudadanos y ciudadanas, y donde aprendamos a reconocer su espacio y existencia en la convivencia del espacio público.
Hoy estamos compartiendo un tema gracias a todas las familias que nos estuvieron escribiendo a través de nuestra cuenta de Instagram. Estamos conversando sobre el tema de la adolescencia y la sexualidad y la sobreprotección de los padres de familias TEA ante esa realidad que se experimenta en el desarrollo. Para eso, bueno, pues quisimos contactar a la doctora Ana Cecilia Márquez, que la doctora Ana Cecilia Márquez, como le comenté en el espacio anterior, ella es médica psiquiatra, además es coordinadora de la unidad de autismo de la Concepción Palacios, además es mamá TEA, o sea, es una persona que además no solamente formada, que atiende a diario estos casos y estas realidades a nivel de la consulta médica, sino que además también lo ha vivido como madre y como familia con su esposo en carne propia. Entonces quisimos pues orientarnos con ella dentro de esa vivencia profesional y personal para compartir este tema. Además ella como madre, pues quién mejor para compartirnos esta información. Doctora, pues continuamos entonces conversando un poquito sobre estas inquietudes, pues bueno, validando la información que nos estuvieron escribiendo las personas que están conectadas también en este momento, agradecidas con la información que nos está brindando. Y un poco, pues bueno, quería precisar a lo mejor algunos puntos sobre una pregunta que nos están haciendo de manera reiterada, ya estaba planteada aquí en el guión, pero nos solicitan que se la hagamos en este momento. El cómo se maneja a nivel escolar la conducta inapropiada, como lo mencionó anteriormente, o sexualizada de un adolescente TEA que no ha recibido esa orientación previa con respecto a la privacidad y el respeto del cuerpo ante las manifestaciones naturales del deseo. Bueno, lo primero es que mirar en qué momento está haciendo el adolescente esta acción, por supuesto, que tiene que ver con el despertar sexual. Y cómo, en qué forma podríamos pedir el apoyo de la escuela con relación a eso, porque fíjense, cuando una persona usa el ambiente escolar, muchachos, usa el ambiente escolar para, vamos a decir, estar en esa situación personal y individual y privada, es que ¿qué hace él aislado allí? O sea, lo primero que tendríamos que preguntar, ¿por qué está aislado haciendo eso? Porque eso es un momento de privacidad. Entonces, si está haciendo algo que es privado en un espacio público, lo primero que tenemos que mirar es por qué está aislado, por qué se está aislando. De alguna manera, ese es un adolescente que se aísla o porque no está totalmente afiliado a su grupo. Hay que mirar allí la inclusión, es lo primero. Luego, que porque la sexualidad no es solamente lo explícito, también contempla el cariño, el amor, el vínculo, contempla todos esos aspectos. Entonces, él está aislándose para poderle dar salida a algo que es propio de su aspecto evolutivo. Luego entonces, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué no le estoy dando salida a esto en un espacio privado? Y entonces ahí donde los padres tienen que hablar con él y decirle, mira, tú tienes tu casa, tú tienes tu cuarto, tú tienes espacios privados donde tú puedes hacer eso. Es decir, tenemos que darle educación sexual, como lo dije anteriormente, primero para que haya seguridad, o sea, que no se expongan a situaciones que les puedan exponer a situaciones donde su integridad física o emocional no esté en resguardo. Y segundo, lo que estaba hablando respecto a las normas sociales, que él pueda controlar esa impulsividad. Esa parte lo da la educación sexual y eso debe partir de la familia. Y la tercera cosa, que es muy importante, es que la educación sexual le va a dar el camino para él sentir que es un acto de responsabilidad vivir la sexualidad, donde voy a tener, por supuesto, el control de mis impulsos y donde voy a tener orientación sexual, no me voy a exponer a enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Pero, para no desviarme, ciertamente creo que lo primero es mostrarle a ese muchacho que tiene un espacio privado. Y lo primero es, lo tiene, porque él está buscando ese espacio privado en la escuela. Probablemente es un salón, probablemente se aísle y nadie se da cuenta. Entonces hay que mirar allí varias aristas.
qué le está pasando, cómo está su parte emocional, cómo se siente con el grupo, cómo está la inclusión y cómo se está manejando la sexualidad. Bueno, efectivamente yo creo que una de las cosas también dentro de lo que está comentando, doctora, que puede ayudar a las familias, a las madres, escuchándola ahora, digamos, me vino a la mente el cómo yo también lo he venido abordando, porque yo también soy mamá de un adolescente, y una de las formas de introducir a mi hijo con información de educación sexual, cuando además ya era importante y necesario poder estar muy presente allí en esa orientación, fue desde la preadolescencia y dentro de todos los cambios naturales que él estaba empezando a experimentar, desde la salida apenas de algunos vellitos, que él ya lo representaba como el bigote, y toda esa exploración de que se veía 500 veces al espejo para que ese vellito que yo con dificultad de la vista apenas podía verlo, pero él lo veía como un bigote gigante, el crecimiento entonces de su pene, en las hembras, entonces el desarrollo, pues por supuesto, de las mamas. Yo creo que es el espacio, digamos, propicio y mejor para poder empezar a compartir esta información de manera bonita, aprovechar la emoción que se les produce a ellos también y esa curiosidad que se les produce a ellos con ese despertar y ese conocimiento del cuerpo, para empezar entonces a introducirnos en otros temas que después vendrían entonces con tanto la menstruación, el conocimiento de todo lo que ello implica, y la masturbación también, que a veces parece que es un tema tabú en general en la familia, y en las familias TEA parece que más, a veces es más tabú esa realidad. Nos están llegando algunas preguntas, pero quiero escuchar un poco su comentario. Sí, pero fíjate que es muy importante y quiero recalcar que la sexualidad es más que una masturbación, es más que el coito, es más que eso, empieza con el contacto físico, la mirada, el que a mí me importa, yo sienta que yo le importe a otro, que la niña o el muchacho me mire, que quieran establecer comunicación conmigo, contacto. O sea, por allí empieza todo lo que es la, la, la vía hacia vivir la sexualidad, ¿no? Pero díganme cuántas personas con TEA o otra discapacidad viven esto de esa manera. Se van aislando, se van aislando, y la única salida que tienen es en el aislamiento de la masturbación. O ahora con las redes sociales, mirar en mi fantasía lo que yo debería estar viviendo de otra manera, lo miro en las redes. Y allí hay mucho riesgo, porque sabemos que detrás de las cámaras pueden haber otras cosas. Entonces, realmente dentro de lo que es la sexualidad en el TEA, cualquier persona que incluso se sienta aislada, que no esté incluida, que no tenga una afiliación a un grupo, que no sienta que está con pares, los vínculos son muy importantes. Cualquier persona que no tenga vínculos va a vivir una sexualidad que probablemente no es la más adecuada. Y en ese sentido, el punto es que crear vínculos es el punto más importante, es el punto más difícil, muy difícil, porque la diversidad todavía no la entendemos. ¿Cuántas personas tienen en su haber amigos diversos, neurodiversos, que salen con él, se toman un café, van para una fiesta, van para el cine? O sea, ¿cuántas personas que están aquí conectadas, bueno, aquí están conectados padres y madres, pero bueno, en el día a día yo he hecho esa pregunta, dime, a muchachos que estudian en colegios que no hay educación, yo les he preguntado, ¿ustedes han conocido personas con universidad no es mi colegio, ahí no hay ese tipo de personas? Entonces, ¿cómo puedes hablar de algo que no has vivido, que no es parte de tu vida? O por ejemplo, no tienes un amigo neurodiverso con quien sales, con quien interactúas. Escuchar a la persona distinta es muy importante para entender su dimensión humana, emocional. Eso yo creo que no es solamente dar educación sexual, sino que también dar educación para el respeto de la diversidad. Por ahí deberíamos empezar. Así es. Y bueno, yo creo que tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, si, por ejemplo, muchos se esconden para vivir, como todos los adolescentes,
unos más, otros menos, y, y nosotros tenemos que mirar también nuestras respuestas ante el despertar sexual, porque cuando los hijos están en la sexualidad, los padres están llegando a ese punto de la adultez, ¿no? Y entonces también tienen sus propias inquietudes, y por eso también los padres tienen que mirar la sexualidad del momento en que sus hijos están en la adolescencia. Así es, así es. Bueno, quiero que comentemos un poquito también sobre el riesgo de justamente de las redes sociales y esa exposición, pero nos han compartido pues mensajes que me parece también súper valiosos, y agradecida también con toda nuestra audiencia, que lo queremos compartir también con usted, doctora. Milnet Nakari, creo que así es. Saludos a todos. Tengo un hijo TEA de 16 años. A los 12 años comencé a tratar este tema a través de una historia social con pictogramas para facilitar la comprensión de su sexualidad. En relación al espacio privado, se ha trabajado en el uso del baño, ya que comparte cuarto con su hermano neurotípico. Eso es un poquito. Me parece súper valioso ese abordaje. Los programas son muy valiosos, incluso para la niña, cuando va a menstruar, la menarquia. Entonces, prepararla para la menarquia es muy importante, y esos pictogramas en el caso de personas TEA grado 2, ¿no? Ajá, así es. Doctora, un poco un riesgo que viven, bueno, pues tanto familias neurotípicas como familias neurodiversas. El tema de las redes sociales. Cuando no hay una información previa, una educación sexual previa adecuada en casa, pues bueno, a veces se busca, porque es la condición natural, explorar, conocer. Las redes sociales pues facilitan esta información. Nosotros anteriormente ya habíamos trabajado en otro programa que nosotros realizamos, el tema de los riesgos de los adolescentes con el tema del manga, y cómo a través de este contenido, en principio natural, de un cómic, la inteligencia artificial, o más bien inteligencia artificial, va posicionándote y te va mostrando cada vez más contenidos a veces ya inapropiados, y hay clasificaciones dentro del manga donde ya evidentemente hay un contenido totalmente sexualizado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas mamás que se han encontrado con esta realidad. Cuando digo mamás, estoy hablando tanto neurotípicas, pero en este caso también mamás de familias azules, que se han encontrado con el tema de que en las redes sociales o en sus grupos de WhatsApp le han hecho llegar contenido a través de mangas, o sea, de dibujos animados, de, bueno, pues por supuesto información muy gráfica y muy explícita sobre pues el contacto íntimo e incluso el contacto con otra persona, donde se ve todo, incluso la forma de penetración y una serie de cosas. ¿Cómo recibe un adolescente que no ha recibido la información previa en casa y que además se ve expuesto a este contenido inapropiado, esta información en su psique y en su emocionalidad? Bueno, la persona, el pensamiento TEA es un pensamiento literal, lo recibe literal, incluso puede ser muy explícito, como dices tú, lo puede incluso definir muy bien lo que vio en los pasos que vio, y se queda con la información. Ese no es el problema. El problema es que el que lo ve y en tiempo corto, mediano plazo o a largo plazo lo vive, resuelve sus situaciones, sus fantasías y sus angustias. Pero cuando la persona solamente se queda en eso, en mirar, y que no puede llevar a la acción, porque debería ser parte de su evolución, poder llevar a la acción. O sea, yo voy de la fantasía, esto es lo que se hace, a la realidad, que es distinto, pues eso acaba con cualquier angustia. El problema es cuando te quedas solamente con el cuadro, el video, y así pasas 10, 15, 20 años. Entonces, ese es el problema. Eso no va a resolver todo lo que es, primero, no va a madurar el cerebro social, que es algo importante madurar. Por otro lado, todo lo que la sexualidad es parte de lo social también.
la sexualidad, pues, una sexualidad no resuelta eh, conduce a una mala calidad de vida. ¿Por qué? Porque es parte del ser social, del vincularte con otro. Vincularte con otro, que sea sexualmente o no, es parte de la vida y es parte del desarrollo del cerebro social. Entonces, al final, el no poder madurar el cerebro social va a repercutir en tu calidad de vida primero y en tu salud mental segundo. ¿Por qué? Porque de ahí para adelante empiezan depresiones, trastornos obsesivos compulsivos, incluso trastornos sexuales, desviaciones sexuales, etcétera. Pudiera experimentarse dentro de esa realidad que usted describe, doctora Ana Cecilia, también el aumento de casos de depresión. Claro, por supuesto. De hecho, la comorbilidad psiquiátrica, me refiero a comorbilidad, trastornos psiquiátricos asociados al trastorno del espectro autista, la punta de lanza es la ansiedad y seguida la depresión. En los trastornos depresivos, los trastornos ansiosos y el trastorno obsesivo compulsivo son los trastornos psiquiátricos que más acompañan a la población TEA. Y que si esto lo vinculamos a una sexualidad no resuelta, son comorbilidades, o sea, trastornos que se van acompañando, que potencian al otro, y de allí, pues, por supuesto, a la idea suicida hay un paso. Entonces, ciertamente, la sexualidad, que es un componente de la vida social de la persona, no me refiero explícitamente a que para yo ser un ser social tengo que tener el coito, no me refiero a la sexualidad en su dimensión, ¿no? A poder sentirme atraído, a que yo le guste a alguien, que alguien se interese por mí, a que me toquen, que me pueda besar. Todas esas cosas son importantes para el cerebro social. Y lamentablemente, y digo así, el mundo no entiende la diversidad. Yo el otro día escuchaba una entrevista de una persona con síndrome de Down que llegó a ser, es actor de películas en España, y él hablaba de esto que yo te estoy planteando, porque él fue el actor de una película en donde él tenía que ver con algo con respecto a la sexualidad. Y él hablaba de lo complejo de entender la neurodiversidad y que estas personas realmente puedan vivir como los neurotípicos todo lo que era la vida social, y que entra allí la sexualidad. Entonces sí, la depresión es un punto importante que tenemos que tener presente. En ese caso, bueno, yo creo que el día de hoy nos ha brindado información súper valiosa, pero quiero un poquito también precisar, en función de lo que nos está diciendo, doctora, cuáles serían, digamos, esos signos de alerta cuando yo tengo este adolescente en casa, para poder detectar que a lo mejor pudiera estar entrando en un cuadro de ansiedad o potencialmente de depresión. Bueno, de depresión, el aislamiento, el ensimismamiento, el no querer hacer ninguna actividad social, ni siquiera ir al supermercado o comer en la mesa, dependiendo de comer en la mesa con sus padres, todo lo hace en el cuarto, no le empieza a, incluso no come, o el trastorno del sueño, que es algo muy importante y muy grave ahorita, los trastornos del sueño, los trastornos de la conducta alimentaria, el aislamiento, el ensimismamiento. Y obviamente lo que expresa, pues explícitamente, me quiero morir. Y en el caso de los ansiosos, no duermen o comen de manera desordenada, tienen los hábitos, cambian de hábitos, y pueden estar fijados a las ideas fijas y repetitivas propias del autismo, se exacerban de manera desproporcionada. Perfecto, ya nos quedan solo 5 minutos, doctora, pero entonces quiero hacer digamos, un resumen para que nos presente un poquito las recomendaciones que pudiéramos brindar justamente a estas familias que nos solicitaron este tema y este programa, familias de adolescentes TEA, para abordar el tema entonces de la sexualidad responsable desde casa. Bueno, primero les diría lo siguiente. Tenemos que entender que el desarrollo sexual se da al ritmo similar de las personas sin discapacidad, pero la diferencia está en la forma en que se responde ante los estímulos y cómo se interpretan. Entonces, no se debe privar de la educación sexual,
a ninguna persona con una diversidad, llámese discapacidad o trastorno del espectro autista. Hay que aprovechar los cambios que el mismo cuerpo evidencia. Muchos niños dicen, me están saliendo los vellos, me están saliendo las mamas. Los niños dicen, expresan a sus padres, no, no dejar eso de lado, no subestimarlo o pensar que no importa, como TEA no está entendiendo que algo distinto está pasando. Hay que aprovechar los cambios y iniciar la educación sexual, como tú dijiste, desde el momento en que se empiezan a aparecer los caracteres sexuales primarios y después los secundarios. Y de allí en adelante todo fluye, porque cuando las cosas se dan naturalmente, cuando las cosas se muestran de forma natural, como que tú no estás luchando con eso, como dije anteriormente, es acompañarlos en el proceso. Recomiendo no adelantar información si no se está pidiendo, sino que aprovechar el cambio, irlo acompañando, y la misma evolución psicosexual te va a ir mostrando, a los padres le va a ir mostrando qué necesita el joven en ese momento. Pero nunca ocultar, nunca subestimar y nunca dejar de lado. Siempre que se presente una conducta que es parte del desarrollo psicosexual, hay que abordarlo con apertura, con los límites respectivos, y si no se tiene las herramientas para poder establecer esa comunicación, pedir ayuda. En los colegios hay personas que están preparadas para eso, hay terapeutas específicos, los psiquiatras o psicólogos infantos juveniles tienen las herramientas para establecer estos puentes comunicacionales, buscar ayuda de los especialistas para apoyar a su hijo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Como les dije al inicio del programa, este espacio está abierto siempre para ustedes. Es un programa especializado para la comunidad neurodiversa, pero donde todos los actores sociales nos vemos involucrados y comprometidos efectivamente para que se abra un verdadero espacio de inclusión y de respeto, sobre todo a la convivencia de la población neurodiversa. Así que quiero agradecerle su tiempo y bueno, bienvenida siempre a este espacio para seguir compartiendo sobre este y muchísimos otros temas dentro de la neurodiversidad. Gracias, doctora Ana Cecilia, por este tiempo y este espacio que nos ha regalado tan valioso. Quedaron muchísimas cosas por seguir conversando. Tenía aquí anotaciones sobre el punto importante de la vinculación entre pares. Sí, ya vamos a dar el contacto. Nos están pidiendo esto, por favor, el contacto también con usted. La necesidad de la vinculación entre pares, este me pareció un tema muy importante para poder orientar realmente la sexualidad del adolescente y no generar, pues bueno, por esa necesidad de vinculación, ese deseo de cariño, pues una tergiversación a lo mejor que no está creada de manera genética o originaria, ¿no? Quiero pues agradecerle su tiempo, por favor, sus redes sociales. Muchísimas personas aquí deseando poder estar en contacto con usted, doctora. Sus redes sociales. A la orden, bueno, mis redes sociales, doctora Ceci Mardú, Ceci Mardú. Tengo un correo, consulta doctora@gmail.com. Después, si quieren, los paso por allí. Y bueno, nada, también estoy en Unitea los días viernes. En fin, trabajamos mucho para apoyar. Ok, una cosa, doctora, el libro que nos han estado preguntando, el libro que usted escribió, El autismo en mi vida, lo que lo tenemos allí en pantalla justamente en este momento, ¿aún está disponible? ¿Dónde se puede conseguir? Claro. El libro? Ese libro lo pueden conseguir en las librerías del sur. Las librerías del sur, hay una en el Teresa Carreño y otra en el centro. Lo tiene la editorial El Perro y la Rana y es bastante asequible. Perfecto. Es un libro que acompaña a los padres hasta como los 12 años. Ahorita estoy escribiendo la segunda parte, que va a ser la adolescencia y la adultez temprana. Genial. Entonces, porque ya voy por allí, Bueno, genial, pues este espacio también está abierto cuando lo termine y bueno, ya esté listo ese nuevo proyecto, pues bueno, para presentarlo aquí, para que lo conversemos, porque es muy valioso para nosotros. Sí. Chévere. Bueno, agradecida.
De todas maneras, voy a dejar para todas las personas, para la audiencia que nos está siguiendo a través de la cámara y para las personas que están en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, voy a dejar en la cuenta de Instagram de Códigos Azules el contacto que nos facilitó la doctora Ana Cecilia Márquez para que ustedes puedan entonces estar en contacto también directamente con ella a través de su correo electrónico y de sus redes sociales. Agradecida, doctora, por su tiempo. Gracias a ustedes y bueno, que sigan adelante y mucho éxito en este programa que creo que abarca bastante. Saludos a todos y bueno, seguimos adelante. Gracias, muchísimas gracias a usted también. Bueno, por supuesto, y agradecida también con todo mi equipo y con la profesora Aide González, directora fundadora de la Unidad Educativa La Patria de Bolívar, pues por este contacto tan valioso y maravilloso de información con la doctora Ana Cecilia Márquez, coordinadora de la unidad de la Concepción Palacios, especialista en el área de autismo, de todo de lo que es el espectro autista, y bueno, y mamá, además mamá azul, mamá de un joven con TEA. Así que bueno, bienvenidos todos los miércoles a este espacio, a esta plataforma, por acá por mi casa, por Teneo Radio, a través de la www.teneoradio.com, y recuérdense nuestras redes sociales, Códigos Azules, el espacio cercano de contacto con ustedes para poder establecer esa información y todo, aclarar todas las dudas que ustedes tengan, porque hacemos el enlace con los especialistas para brindarles la mejor información y llegue directo a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Se les quiere mucho. Chao, chao. Códigos Azules será un espacio de información, sensibilización y motivación para generar opinión, propuestas y recomendaciones donde especialistas de la salud y de las ciencias sociales se unen junto a familias azules y neurodiversas para ayudarnos a crear el nuevo lenguaje del amor y la responsabilidad social azul. Códigos Azules con Karina Oval. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.